¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Dogma de Fe. En esta ocasión nos acompaña un gran amigo, conocido, un especialista de su materia, el doctor Ricardo Toba Meri. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Marco, muchísimas gracias por la invitación. Muy agraciado por estar aquí, la verdad, para venir a platicar un poquito de temas interesantes, ¿no? No, hombre, estamos, para quienes nos ven, nos escuchan a través del multicast, las diversas plataformas de redes sociales. Estamos grabando el jueves, el día del odontólogo, que es el tema que nos ocupa hoy, porque todos hemos sentido, si no todos, pues es posible que la mayoría, hasta esa frase, Ricardo, de esto es un dolor de muelas, o ese tipo es un dolor de muelas, o esta persona es un dolor de muelas, de lo fuerte que viene a ser un dolor en los dientes, y cómo está conectado en la red neuronal del cerebro y cómo nos llega a afectar tanto. Ricardo, si tú me lo permites, voy a dar lectura rapidísimo a tu hoja de vida. Ricardo Toba Meri es especialista en endodoncia, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en endodoncia también de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero en la unidad Torreón. Tiene una estancia en la maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una maestría en investigación y docencia por la Universidad de Santander en España. Es coordinador de la especialidad de endodoncia del Instituto Profesional Odontológico Contemporáneo. Es presidente del Colegio de Endodoncia del Estado de Coahuila, socio activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia, y es un conferencista reconocido en todos estos temas de reconstrucción post-endodóntica, rehabilitación, uno de los especialistas más connotados en este tema en nuestro estado. Ricardo, nuevamente bienvenido. Y yo quisiera empezar a preguntarte, Ricardo, este tema de la especialidad de atender algo tan delicado como es nuestra boca, que por la boca entra absolutamente todo. Los viejos decían lo bueno y lo malo. Sí. Y ¿cuándo inicia? ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos de esta parte de endodoncia? Que quizás muchos nosotros decimos dentista, pero quizás un poquito más adelante nos puedas decir tú las especialidades que tiene la odontología, Ricardo. Claro que sí. Bueno, nace primero que nada, tuve un tío, en paz descanse, mi tío Enrique Meri. Ya. Él estaba en la ciudad de Torreón y entonces era muy padre porque desde niños pues, nos íbamos todos los primos allá a pasar el verano con mis primos de Torreón. Ya. Y nos tocó una época padre porque éramos muchos primos muy similares en el rango de edad. Entonces nos íbamos a pasar allá temporadas y pues obviamente los papás de nosotros aprovechaban el tiempo y nos decían, bueno, pues que de una vez tu tío Enrique los atienda. Entonces ya... ¿Él era dentista? Él era dentista. Okay. Entonces mi tío Enrique nos hacía limpieza, nos quitaba las caries o lo que fuera, ¿no? Y siempre me apasionó mucho como que ver todos los instrumentos y como él era una persona que disfrutaba mucho su profesión, yo creo que me contagió. Y luego pasó el tiempo y típico, ¿no? Empezamos con los brackets, ahí más o menos como por los 14 años, una cosa así. Y el doctor Gilberto Martínez, en paz descanse, también fue una persona que influyó mucho porque llegaba feliz a su consultorio, o sea, era una persona muy alegre, entonces llegaba feliz a su consultorio y íbamos a consulta varios primos y yo al mismo tiempo y bueno, éramos un desastre en el consultorio del doctor, siempre hacíamos desmanes. Yeah. Pero tenía una forma de ser tan linda el doctor que también eso contagió mucho. Y hace poquito le platicaba a mis hijas que en sexto de primaria nos hicieron poner en una hoja qué queríamos ser de grandes. Y yo le puse, quiero ser odontólogo, bueno, dentista, con especialidad en ortodoncia. Ahí sí me equivoqué. Yo quería ser ortodoncista por la influencia del doctor Gilberto, ¿no? Total, pasaron los años y resulta que estudio ingeniería primero, 4 semestres. Válgame. Luego decido cambiarme a odontología y creo que fue algo muy acertado. Curso la carrera y cuando salí siempre me ha gustado el tema quirúrgico. Bien lo sabes. Y quería estudiar cirujano maxilofacial
Y por ahí me encuentro al doctor Francisco Osorio Morales, que en ese momento era el director de la facultad. Y me dice, ¿a qué andas batallando? Yo te puedo echar la mano. Yo conozco a la coordinadora para que te haga una entrevista, ve a Torreón. Y así fue como me dirigí a esta especialidad que es la endodoncia, que también he encontrado bastante gratificante el cómo podemos mitigar el dolor de nuestros pacientes en la mayoría de los casos, ¿no? Cómo podemos mejorar ahí. Oye, Ricardo, quizás hoy es un poco más sencillo, traes una molestia y vas pues con tu dentista y luego quizás te va canalizando con las subespecialidades o especialidades que ustedes tienen, pero en el pasado, Ricardo, seguramente como hoy también hay en comunidades, y lamentablemente sigue ocurriendo, que hay gente que muere por una infección maltratada o no tratada en los dientes. ¿Cómo le hacían en el pasado, Ricardo? ¿A qué se remonta esto? ¿Cuáles son los antecedentes que se tienen de esto? Bueno, la historia realmente de la odontología empieza desde hace aproximadamente 5,000 años, o sea, 3,000 años antes de Cristo. De hecho, en el Cairo hay en madera, hay un labrado por los egipcios. El primer, digamos, jefe odontólogo, el cual con los símbolos que caracteriza ahí, dieron ahí la notificación o el saber que él era el jefe de los odontólogos. El jefe de odontólogo del faraón. Ok. Sí. Y él instruía a otros aprendices para que pudieran ejercer la profesión, por así decirlo. Pero tenemos registros de modificaciones corporales, digamos, en los mayas, en los aztecas, en donde parte de lo que hacían era modificar y hacer incrustaciones de jade y de otras piedras preciosas en nuestros dientes para, pues, sinónimo de belleza en su momento, ¿no? También los chinos empezaron a utilizar su acupuntura, que es su medicina milenaria, para mitigar dolores de origen odontogénico. Pero pues pasan muchos años y los árabes fueron los pioneros en muchos temas médicos interesantísimos y empezaron a hacer recopilación de datos y empezaron a evolucionar la medicina y la odontología. Lo fueron escribiendo, digamos, ya. Sí, empezaron a tener sus escritos. Y por ahí luego se empezaron a pregonar y se empezó a pasar un poco a lo que es Europa. Y bueno, en Europa sí tuvieron una época salvaje, medieval, en donde los barberos de las ciudades, los barberos... El barbero, el que te corta la barba. El que te corta la barba y el cabello, por el tipo de utensilios que tenía, empiezan a hacer sangrías y empiezan a sacar muelas. Cuando dices sangrías, ¿qué significa sangría, Ricardo? En esa época se caracterizaba por considerar que el hecho de hacer sangrías colocando sanguijuelas o cortes en nuestras venas, podíamos curar muchas de las enfermedades. En un momento dado se pensó que el exceso de sangre podía causar elevación de temperatura, etcétera. Y entonces empezaron a hacer esas sangrías. De hecho, al principio los letreros eran una mano ensangrentada y no generaba como esa convicción de ir. No ayudaba muchísimo. No ayudaba tanto. Sí. Pero era una práctica habitual, o sea, al menos lo hacían una vez al año. La gente iba al cirujano barbero a hacer este tipo de procedimientos. Y entonces se les ocurrió hacer un mastil, ¿sí? Era de color rojo. Bueno, hay muchas historias sobre este mastil o caramelo de barbero que conocemos hoy en día, en donde unos decían que era de color rojo y que enredaban las vendas blancas ahí, y entonces por eso tenía esa forma de caramelo. Y entonces venía la persona, hacían la sangría, agarraban una venda limpia, se la ponían y se iba. Y luego le añadieron el color azul. El color azul, hay unos libros que mencionan que pudiera haber sido las venas, el rojo las arterias, por así decirlo, y bueno, el blanco de la salud o de la medicina. Y otras literaturas también te mencionan que el color azul tiene que ver mucho con la connotación de los colores de la bandera de Francia, ¿no? Que fue uno de los, digamos, lugares en donde empezó a evolucionar mucho, porque ya terminando la Edad Media, sale un médico, Pierre Fauchard, que lo consideramos como el padre de la odontología, donde hace el primer libro de cómo hacer las cosas. Él hizo muchos instrumentos muy específicos para sacar muelas.
para reposición de dientes. Utilizaban huesos de animal o dientes ya de algún paciente que lo había perdido y los trataban de poner con hilos de oro y ponerlos en la boca de nuevo para sustituir las piezas perdidas. Pero pues, imagínate, en esa época no había anestesia, contrataban bandas, contrataban músicos o hacían ruidos estruendosos para que no se escucharan los gritos del paciente cuando le querían sacar la muela y entre varios lo sujetaban. Era dolorosísimo. Me comentabas, Ricardo, fuera de digamos, de cámaras, y me llamó muchísimo la atención que la silla de los dentistas, por eso es muy similar a los de los barbers. Sí. Porque de ahí viene, o sea, las dos se reclinan, y un poco de ahí viene ya la profesión más especializada. Y yo no conocía la historia y me llamó muchísimo la atención, sí. Y sí, son digamos, son muy similares, ¿no? De hecho, dentro de las primeras sillas, el hecho de tú estar totalmente acostado no era la realidad, sino no había una diferencia grande entre la silla de un barbero y la silla de un odontólogo a principios del siglo pasado. O sea, eran muy, muy iguales. Se parecían bastantísimo. La única diferencia es que ya los odontólogos empezaron a hacer un depósito donde tenían el aire, donde tenían agua, donde tenían otras, es más, la escupidera donde escupimos, porque pues en un principio pues, debió de haber sido en ollas o simplemente en el piso, ¿verdad? Sí. No se conocía mucho de la higiene, y menos en la Edad Media que el tener higiene era algo que no se veía bien. Oye, entonces tú ibas a cortarte la barba y a que te sacaran un diente, digamos, era lo común. Sí, aprovechabas la vuelta. 2 por 1, sí. Casi, sí. Eran los encargados. De hecho, no eran los encargados de dar el diagnóstico, pero eran los encargados de ejecutar muchos procedimientos de tipo quirúrgico, por así decirlo, entre las sangrías, eliminación de piedras de riñón y sacar muelas. Era lo que los barberos hacían hasta que llegó el momento en que la misma sociedad empezó a evolucionar. Empezaron a hacer escuelas odontológicas y entonces ya los barberos eran mal vistos que hicieran este tipo de procedimientos y los empezaron a mandar a que aprendieran el oficio de la manera correcta, ¿no? Oye, Ricardo, ¿cómo hacían para manejar el dolor? Porque, a ver, te puedo entender que si veían una muela, debo de suponer que desde que aprendimos a cocinar como especie humana, nuestros dientes han sufrido de desgastes y de infecciones. Claro. La gente se moría y mucha gente lamentablemente se sigue muriendo por eso, Ricardo. De hecho, dentro de la historia te mencionan que había gente que del mismo dolor podían llegar a tener un episodio, un infarto o algún tipo de situación. Porque a veces se vuelve insoportable, a veces es un dolor de... Por eso se llama, es que es un dolor de muelas, como comenzábamos esta conversación, ¿no? Este cuate es un dolor de muelas. Así es. Sí. Y aparte, bueno, pues sin saber mucho, era una época empírica donde ibas a prueba y error. Pues imagínate, sacabas un diente que estuviera con un cierto tipo de absceso, un cierto tipo de infección, a lo mejor podrías causar una especie de bacteremia, generar un problema mayor, o simplemente la herida que se causaba no sanaba porque se infectaba, porque utilizaban el mismo instrumento con todos, o sea, no había un tema de desinfección y esterilización, pues mucho menos, ¿no? Pues no, claro que no existía. Entonces, con la misma navaja que cortaban a uno, cortaban al que se sentaba, entonces no se sabía de la compatibilidad de grupos sanguíneos ni nada de eso. Entonces, ahora entiendes por qué el promedio de vida era muy bajo, ¿no? 30 años, ¿verdad? Todavía a principios del siglo pasado estábamos en 28, 30 años, por ejemplo, aquí en México, ¿verdad? Ahorita estamos en 75. Y ha sido gracias a los avances de la ciencia, en especial la ciencia médica, que estamos en estos... rangos de edad ya. Y cuando empieza a cambiar realmente el juego de atender profesionalmente, Ricardo, un tema, yo siento que traigo una infección empieza con dolor, supongo, ¿verdad? Claro, sí, siempre hay una alarma, ¿no? Que nos empieza a decir que algo no anda bien. Ya sea que empiezan los dientes a doler con los cambios de temperatura, que eso es algo muy común,
El hecho de que los dientes duelan a los cambios de temperatura es algo normal. Un diente vivo tiene que responder a los cambios de temperatura. Yeah. Por eso hablan del destemplado, ¿no? Pero cuando pasa los segundos, vamos a llamarle en segundos, es como nosotros partimos mucho en saber si hay una inflamación un poco mayor, ¿no? O sea, ya te pones el frío y te dura, no sé, 6, 7 segundos la incomodidad causada por ese frío. Entonces ya hay algo que te puede llamar la atención. Y hay en ocasiones, hay pacientes que de repente tienen algún estímulo doloroso y perpetúa por minutos o inclusive horas o ya no cesa. Y la otra son aumentos de volumen, dolor a la masticación cuando tú presionas, y eso también es una situación en donde ya a lo mejor el nervio no pudiera estar vivo, sino ya se murió por presencia bacteriana, ya se necrosó, esa es la palabra correcta, y entonces... Ya está podrido. Exacto. Ya. Y entonces todo lo que se llena ahí adentro no tiene para dónde irse en muchas ocasiones, entonces sale hacia el hueso. Y ahí es donde empiezan los abscesos, ¿no? Que pueden llegar, como bien dices tú, a generar problemas mayores si es que no salen por donde casi siempre terminan, pues voy a redundar, pero saliendo hacia la parte externa de la encía. En ocasiones puede irse a unos espacios musculares entre los músculos, se llaman espacios aponeuróticos, y ahí es donde sí hay un problema grande, porque entonces esa infección se va a zonas que pueden comprometer la vida del paciente. El paciente deja de abrir su boca, puede llegar a tener dificultad para tragar, para hablar, y te digo, cada vez se empieza a complicar más, y bueno, ahí ya generalmente no intervenimos nosotros, interviene el cirujano maxilofacial, y muchas veces ya terminan atendiendo al paciente a nivel quirófano, ¿verdad? Oye, Ricardo, pero ahora que estás comentando esto, recuerdo películas del siglo pasado, sobre todo, digamos, del viejo oeste, que reflejaban los Estados Unidos, allá en la fiebre del oro, en donde, digamos, alguien de esa parte traía un trapo, un pañuelo, queriendo sujetar, y con la mejilla, el cachete inflamado, y era una locura porque lo ponían en una silla de barber y hasta películas de comedia y de eso, en donde con un hilo grande y a sacarla, ¿no? Claro, sí. Supongo que era preferible eso que continuara el diente ahí, aunque extraerla sin las medidas de limpieza, higiene y hoy todos los avances médicos que tenemos, pues tampoco, no sé si curaba mucho, quitaba el dolor momentáneo ahí, pero después venía otra parte que era los procesos infecciosos. Sí, la verdad es que no concibo la idea de si hoy con anestesia. Duele. En muchas ocasiones hay pacientes que pueden ser muy sensibles. Dentro de la consulta tenemos 3 tipos de pacientes: el hipo, el hiper y el normorespondedor. Y generalmente el hipo y el hiper es el 15% de la consulta. El normorespondedor es el resto, el 70%. Normorespondedor es el que responde normalmente a la anestesia. Que no va a ser tan sensible. Pero el 15% de esos pacientes que son hiperrespondedores es un sufrir para el paciente. Sí, claro, te la pasas muy mal. Y entonces lo que hemos tratado de hacer hoy en día, uno de los tópicos que más me encanta es anestesia. Y por eso te digo, no concibo ver el problema odontológico resuelto sin la misma, ¿no? Y hoy por hoy tenemos anestesias muy, muy eficientes que, a pesar de que hay procesos infecciosos, inflamación, hacen un efecto adecuado en el momento que atiendes al paciente. Porque, digo, si nos remontamos un poquito a la historia de la anestesia, fue en 1844 cuando un odontólogo de apellido Wells empieza a utilizar el óxido nitroso. Este cuate va a una reunión que se utilizaba en aquellas épocas, en donde se daba o se vendía, se regalaba el óxido nitroso, y la gente agarraba una fiesta, se llamaba el gas de la risa. Ya. Entonces agarraban un fiestón con el óxido nitroso
Y estando en un escenario, él ve donde un amigo se lastima, menciona ahí en la literatura que se corta y que ni se inmuta. O sea, no le dolió, estaba anestesiado. Estaba anestesiado, como que había una pérdida de sensibilidad. Entonces él empieza a hacer ciertas prácticas en su consulta, al grado que un día se anima a sacarse una muela. Espero que la muela que se animó a sacar estuviera mala. Le dice un colega, oye, voy a usar esto, sácame la muela, y no siente nada. Entonces, emocionadísimo, esto fue en Estados Unidos, va a la universidad, si no mal recuerdo, la de Massachusetts, y congrega al gremio médico y les dice, sáqueme la muela a un paciente. Vamos a sacar la muela, vamos a hacer el experimento para que vean que funciona. Y total, fue un rotundo fracaso. El paciente sufrió, gritó y salió todos decepcionados, y este cuate salió bien triste y bueno, ahí queda la historia de él. Pero un colega de él, de apellido Morton, va con un químico y le dice, oye, fíjate que quiero manejar el óxido nitroso, no sé cómo hacerle para controlar las dosis, etcétera. Y le dice, ¿por qué quieres utilizar eso? Si el éter sulfúrico es buenísimo, utilízalo. Entonces este cuate prepara un bote especial para que inhalara el paciente y hace la misma prueba 2 años después, congrega al grupo de médicos, hace el procedimiento de anestesiar al paciente con el éter isopropílico y pueden hacer una incisión, sacar por primera vez una tumoración sin que el paciente sienta nada. Pero digamos, entonces, mira qué interesante, digamos que los principios de la anestesia están relacionados con la odontología, digamos. Sí, fueron los pioneros, los dos eran odontólogos. Y ya después, pues, para operaciones, pues ya te anestesian cuando es necesario. Pero qué interesante que por ahí fueron los inicios de la anestesia, que es un antes y un después en la historia médica, por supuesto. Sí, totalmente. De hecho, fue el parteaguas para empezar a hacer muchos procedimientos a nivel mundial. De hecho, por ahí dicen que Morton no quería soltar, ahora sí que prenda, no quería decir cuál era la fórmula que utilizaba, y prácticamente lo orillaron los médicos diciendo, bueno, si no nos dices qué es, ya no lo utilizamos y no te dejamos venir aquí. Total, tuvo que decir de qué se trataba. Y años después les cedieron, por así decirlo, los galardones de que ellos habían sido los creadores o la utilización de la anestesia, a principios, a finales a mediados de los 1800. Y posterior a eso, ya viene un viaje, las expediciones que se hacían a América, y por ahí vieron la hoja de coca, que la utilizaban las tribus, y la utilizaban por fines rituales, para fines religiosos, pero también la utilizaban para mitigar el hambre, y etcétera, ¿no? Y entonces ven ellos que, qué tanta función tiene esto, y uno de los que hizo más investigaciones fue Simon Freud, en donde él la mordía y decía, oye, se siente adormecida la lengua, etcétera, y entonces empiezan a utilizar la cocaína como la hoja de coca y la cocaína como extracto para poder también utilizarlo como anestesia local, ¿no? Y ya después de esto, esta anestesia se empieza a utilizar desde el 84, desde 1884 más o menos, y se forma un grupo de anestésicos en base a la cocaína, ¿sí? Derivados sintéticos, etcétera, que se llamaba el grupo de los ésteres. Y hasta 1947 más o menos se utilizaron. Después salieron porque generan hipersensibilidad, entre otras cosas, ¿no? Y del 48 a la fecha se utiliza otro grupo de anestésicos, que es el que conocemos hoy en día, y hay uno de reciente agregación, ¿sí? Que se llama articaína, que es el mejor anestésico para mi punto de vista. Es seguro, se puede utilizar en diferentes tipos de pacientes y tiende a difundir mucho mejor en los tejidos y tener un buen efecto de anestésico de forma local, ¿verdad? Es que ahí el tema del dolor es el que muchas veces uno lo hace ir. Después ha evolucionado muchísimo, y entonces ya te preocupaste en años más recientes por la estética, por tener buenas muelas, pero lo que nos llevaba el dentista, o lo que nos lleva al dentista de manera principal es el dolor, por cuando algo, como dices,
está mal y la forma de suprimir el dolor pues fue con la anestesia. Ahí cambió el juego, como dices. Sí, totalmente. O sea, y hubo un cambio radical en el área médica con la anestesia. Y bueno, ya ves que también te menciono que creo yo que hay 3 parteaguas en el área médica. Obviamente la anestesia. Ajá. También por ahí los rayos X. Pues sí, te decían cómo estaba, ¿no? Ahorita está avanzadísimo y está en 3D y está ya ves eso, pero seguramente tú cuando empezaste a estudiar esto, por supuesto no existía, ¿verdad? Ah, te la bañaste. No, sí, William Conrad Röntgen, inventa los rayos X a principios de los 900. Él jugando en su laboratorio, él era aficionado a la fotografía. Ya. Y entonces él estaba probando un tubo de rayos catódicos en donde le generabas energía. Y entonces lo que hacíamos es lo que es un rayos X, ¿no? Y lo que hacía cuando juntaba suficiente energía y la disparaba, una de sus placas de fotografía empezó a prender en color verde. Entonces le llamó la atención y toma la primera radiografía en la mano de su mujer. Toma la radiografía y está muy interesante porque tú te metes a un buscador en la web y te va a salir la mano de la primera radiografía. La primera radiografía. Sí, es la mano de la esposa con un anillo, haz de cuenta. Okay. Entonces, a partir de ahí, la era odontológica en cuestión de imagenología y apoyo diagnóstico fue creciendo. Y no obstante a esto, el área odontológica inmediatamente lo emplea. O sea, casi a los 6 meses de que empieza a probarse ya plenamente en el área médica, los odontólogos la empiezan a utilizar. Ya. Y pues, como dices tú, ha tenido una evolución interesantísima al grado de que primero teníamos unas películas chiquititas y luego esas películas empezaron a ser mucho más sensibles al momento del revelado. O sea, te llevaba menos tiempo. También los equipos empezaron a ser menos agresivos con el paciente. La radiación es mucho menor. La radiación se mide en milisieverts y empezamos a ver que prácticamente hoy por hoy una radiografía digital como la que manejamos en los consultorios, ajá, en donde la exposición de los rayos es todavía mucho menor que las de las películas. Los segundos que logras o que necesitas tú para exponerla es bajísimo. Tienes el revelado automático. Y una radiografía equivale en radiación como si te comieras una banana. Pues nada. Nada. Sí. ¿Sí? De 1 a 2 milisieverts, o sea, sí, no es nada. Y las nuevas tomografías, por ejemplo, hay tomografías a nivel hospitalario en donde sí generan mucha radiación, pero las nuevas tomografías en el área odontológica como tal, que se llama tomografía diascónico, estas radian mucho menor de lo que ya podemos imaginar. Es mucho más seguro. Obvio, siempre se dice, no tomar radiografías de Oquis es lo mejor. Ya. Pero ya son totalmente seguras, se puede utilizar en cualquier paciente, a pesar de que en pacientes embarazadas se utilizan chalecos de plomo, etcétera, ¿no? Pero sí está grandioso hoy como es la radiología en el área médica, Ricardo, y dental. Y después la invención de la penicilina. No, ese es otro salto. Ese es un salto impresionante y que lo lleva Alexander Fleming. Ajá. Y este cuate, digo, sabemos la historia de que fue algo fortuito, ¿no? Que el hongo de la penicilina llega de casualidad a una caja Petri donde tenía un cultivo de estafilococos y se ve donde se hace un halo de inhibición, o sea, ya no hay crecimiento bacteriano en esa área. Entonces llamó su atención y empezó a hacer estudios. Con los pasos de los años, más o menos por ahí del 1941, ya la logran aislar perfectamente y se utiliza con mucho éxito durante la Segunda Guerra Mundial con todos los soldados. Los heridos en la guerra. Así es, y a partir de ahí no se detuvo, empezaron diferentes grupos de antibióticos que han sido pues bastante bondadosos para nosotros como gente que estamos en el área de la salud y obviamente los pacientes, ¿no? Por supuesto. Mira, entonces, por lo que te estoy entendiendo, hay un salto enorme, primero con la anestesia, los rayos X y después
toda esta parte de los antibióticos que hoy hay de tercera, cuarta generación, sí. Ya no sé en qué generación vayan los antibióticos, pero entonces ya ustedes pueden atender lo que para nosotros es digamos un dolor que hace 150 años nos mataba, con muchísimo mayor seguridad. Sí, no, ya hoy en día la verdad es que ir con alguien que tiene todas estas herramientas genera mucha seguridad en el futuro, tanto del tratamiento odontológico como de salud general, ¿no? Porque ya se entiende mucho más el hecho de que un paciente tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa que pudiera llegar a tener ciertas repercusiones en un X tratamiento, qué pacientes son candidatos a qué tipo de procedimientos y si tengo que esperar o no para hacer algún tipo de operación, ¿no? Pero realmente hoy con los anestésicos y con los antibióticos y con las radiografías, el hecho de mandar a casa a un paciente con algún dolor dental es patético. O sea, realmente ya todos los pacientes se pueden atender. No deberíamos por qué estar sufriendo un dolor cuando se puede atender. Luego hay sobre todo en Estados Unidos, seguramente has visto series y todo esto de documentado, el abuso de los medicamentos para el dolor que se convierten después los han convertido en drogas, porque, bueno, a ver, todos son drogas, pero ahí hay un abuso de los opiáceos, todos estos derivados en su momento del opio, ahorita ya no sé de qué, pero yo no tendría por qué estar pasándomela mal, digamos, por una muela cuando existen todos los avances médicos ya para eso. Ricardo, a ver, yo te quería hacer una pregunta. Nosotros no sé cuántas piezas dentales tenemos normalmente, un humano promedio, digamos, y después hay un momento en el que nos salen las muelas del juicio, Ricardo, ¿sí? Sí. Que mamá, que era mi abuela, pero nosotros le decíamos mamá, nos decía, es cuando ya tienes juicio. Digamos que te llegaba a una edad en la que, ya podías tomar determinada decisión, que supongo que era como con la adolescencia o algo, y supongo que está relacionado un poco el nombre que le llamamos a las muelas de juicio, y no sé por qué nos salen y sirven de algo, Ricardo. Pues es que, digo, hoy por hoy ya las generaciones cada vez se desarrollan más rápido, cada vez crecen más, pero generalmente hasta una muela del juicio ahí por los 18, entre los 16 y 18 años estaba saliendo, donde más o menos empiezas a tener tu mayoría de edad, por así decirlo. Entonces, en teoría, cuando empezaba el brote, se supone que tú ya eras un adulto, entonces ya tenías juicio, como bien mencionas. Entonces, coloquialmente se le ha dado ese nombre, es la tercera molar, y por cuestión evolutiva se menciona que el tercer molar ya no cabe de forma adecuada en los maxilares. Es por eso que ya batalla mucho para erupcionar, y en la mayoría de las ocasiones, cuando vas a un tratamiento de ortodoncia o cuando te empiezan a incomodar, te solicitan el hecho de que las extraigas para evitar, su higiene es complicada, entonces para evitar una caries, para evitar cualquier y te problema. Empieza a mover los otros dientes también, te los empieza a desviar. También se encuentra esa teoría que pudiera ser que mueva los dientes, es lo que manejan los ortodoncistas, y entonces por eso solicitan las extracciones de las mismas. Y bueno, es un procedimiento que también ha evolucionado tanto que tú vas y en 15, 20 minutos, después del efecto anestésico, el cirujano las extrae de una forma impresionante, ¿no? Y rara vez el paciente se siente incómodo. Entonces, digo, si hay casos, es una herida, es un procedimiento quirúrgico, pero cada vez es mucho menos problemático como el paciente se puede llegar a poner en la extracción de estos molares, ¿no? Oye, Ricardo, a ver, pero nosotros, digamos que los humanos de a pie, yo voy con el dentista. Sí. Pero ¿qué especialidades tiene, Ricardo? Otra vez, hoy hay una gran parte, creo que es un muy buen negocio, toda esta parte de la estética, y respetable, está bien. A todos nos interesa tener dientes, siempre los relacionamos con muy blancos,
y que estén saludables. Pero, ¿cuáles son las subespecialidades? Qué bueno que tomas este tema. Fíjate, es muy interesante porque el odontólogo, nosotros cuando cursamos la carrera de odontología, nos dan herramientas para atender prácticamente a todos los pacientes. Quisiera pensar que hay ciertos procedimientos especializados o más complicados en donde a veces pudiera intervenir el especialista. Pero tengo colegas como odontólogos generales que son brillantes en varias disciplinas, las dominan y lo hacen bastante bien. Ya. Pero obvio, siempre pues, hay la posibilidad de irte a hacer una especialidad. Y empezamos con los niños, los odontopediatras, que es, digamos, el especialista en resolver problemas del niño, pero hoy por hoy ya viene desde que la mamá está en gestación, ya empiezan a haber pláticas con la mamá. ¿Por qué? Porque es muy interesante cómo manejan desde el tema de la alimentación, el tema de ingesta de ciertos medicamentos que pueden llegar a ocasionar problemas en la dentición infantil y obviamente por consiguiente en la dentición de adulto. Entonces, desde que están embarazadas las mamás pueden ir a visitar. Sé que por ahí que no todos los odontopediatras han tomado este tipo de cursos en donde se afina mucho este tema. Mi esposa es odontopediatra y a ella le apasiona mucho el tema desde la gestación y luego los primeros meses después de que nace el bebé. También les da atención, cómo limpiar la cavidad oral del bebé. Tú sabes que el primer contacto con el mundo de un recién nacido es su boca. Claro. Y entonces el hecho de que nosotros toquemos la boca de un bebé es un problema porque se siente invadido, ¿no? Entonces, el hecho de irlo acostumbrando, de cómo con una gasita, con una cierta solución, empezar a limpiar, genera confianza en el bebé para después ir a una atención dental y le empiezas a generar ciertos beneficios en su futura salida de dientes, etc. Y de ahí hasta que, ahora sí como dicen, hasta que el paciente ya no quiere ir con el odontopediatra, que se sienta adulto, 16, 18 años, ya pasa a manejo del odontólogo o del rehabilitador. El rehabilitador tiene muchos nombres, la otra especialidad en donde el rehabilitador se puede llamar prótesis avanzada, rehabilitación avanzada, protesista, rehabilitador, prácticamente es lo mismo dependiendo de dónde estudien, es como la connotación que le dan. Porque sí se pueden ir un poquito más a implantes, sí se pueden un poquito más a prótesis, etcétera, pero a final de cuentas es el odontólogo especializado en devolver la función de los dientes y también manejar mucho el tema de la estética. Hoy en día el diseño digital de sonrisa es un tema que está funcionando mucho, ya casi todos los doctores que conocemos con cierto, digamos, prestigio, por así decirlo, de que a lo mejor estoy mal en ese tema, pero ya tienen su escáner, ya tienen la forma de hacer una planeación digital mucho más predecible para el paciente, para qué es lo que voy a obtener después de mi tratamiento. Están los periodoncistas. Los periodoncistas son los especialistas en las encías, son los que le dan un mantenimiento a nuestros tejidos blandos de la cavidad oral, porque hay gente que tiene predisposición a tener enfermedad de encías. Entonces estos cuates tienen una forma de manejar la encía, nosotros le llamamos los tejidos, tan delicada. A ver, la encía es un tejido, lo que me amarra diente con diente, digamos. Así es, así se le denomina, y tienen una destreza y un cariño, porque son unas damas para trabajar todos, y pues hacen recubrimientos de raíces, hacen alargamientos de corona, hacen un sinfín de procedimientos e inclusive también ponen lo que es el implante, que también está muy de moda hoy en día, y el rehabilitador es el que le pone la corona. ¿Sí? Luego viene el cirujano maxilofacial, que consideramos nosotros que es el más médico de todos los odontólogos, porque su entrenamiento es en un hospital, ven cirugías en quirófano, hacen unas cosas impresionantes, reconstruyen, arman, quitan. Ahora tienen la posibilidad de hacer una ortodoncia. No sé si has visto que hay pacientes que tienen una mandíbula muy prominente, o un maxilar muy prominente y un mentón muy chiquitito. Hoy en día les hacen una especie de ortodoncia, ya alinean los dientes y cortan los maxilares y los ponen como deben de ser y los fijan. Entonces agarras un plano estético,
y funcional bastante agradable en los pacientes. Los maxilofaciales son fuera de serie para mi gusto. Estamos los endodoncistas, que tratamos lo que mencionamos al principio, el malestar de las piezas dentales, todos esos dolores impresionantes que pueden llegar a causar la locura en un paciente. Sí, claro, te vuelves loco con esas cosas. Nosotros hacemos la endodoncia. Te dicen, te atiendo el lunes, hijo, es sábado en la noche, te estás muriendo, ¿no? Sí, es terrible. Bueno, nosotros quitamos el nervio, eliminamos, es una eliminación del tejido nervioso cuando existe, cuando no, es una limpieza del sistema de conductos, o sea, las raíces por dentro son huecas, entonces las limpiamos y también tenemos la capacidad de hacer otros procedimientos que son cirugías apicales, reimplantes, que es sacar una muela, curarla fuera y volverla a colocar, y autotrasplantes, que es ya tienes una muela muy dañada, la retiramos, la sacamos y podemos agarrar, si tienes por ahí un tercer molar perdido, lo agarramos y lo colocamos en ese sitio. O un diente de enfrente, podemos agarrar un premolar y lo ponemos en su sitio. O sea, podemos jugar un poquito con eso. Hoy en día ha evolucionado mucho gracias a la odontología digital y bueno, no por decirlo al último, no carece de importancia, está de súper moda, casi todos los adolescentes utilizan la ortodoncia, y no nada más los adolescentes, sí. Hemos visto que ya amigos ya de nuestra edad traen sus frenos, sí, para corregir ciertas situaciones. La ortodoncia se encarga, le llamamos maloclusiones, o sea, las malas mordidas, ¿no? Oye, Ricardo, hace 40 años era una cosa espantosa, traes unos frenos que hasta lastimaban, sí. Y ahora esto se ha vuelto muy estético, más fácil, seguramente en tiempos más cortos hacen corrección, supongo que de alineamiento de dientes, algo así, pero me quisiera remontar, yo recuerdo que de niño siempre el azúcar es terrible para los dientes. Sí. En exceso, por supuesto, ¿verdad? Es más terrible no lavarnos los dientes. Ya. Sí, por ahí, sí vimos ese fenómeno ahora con la pandemia, que no es reciente, cómo en la consulta de los odontopediatras hubo un ascenso en situaciones de ya una caries mucho más avanzada que anteriormente. Les dabas el seguimiento. ¿Una caries es una infección, Ricardo? ¿Qué es una caries? Digo, para nosotros entender. Bueno, todas las muelas tienen generalmente se hacen las caries en molares. Ajá. Y no necesariamente nada más en molares, ya. Pero generalmente hay como una especie de retención. Ya. Tú comes, se queda el carbohidrato ahí, se queda el alimento para el microorganismo. La cavidad oral es la cavidad más sucia de todo el organismo. De hecho, se dice que es peor una mordida de humano que la de un perro. Pues sí, no lo dudo, ¿eh? Porque está contaminadísimo. No, y hay unos que cuidado, ¿eh? Sí. Hay un montonal de bacterias, ¿sí? De hecho, estamos llenos de bacterias en la boca. Cañón. Nada más un paréntesis. Una de las bacterias que más se encuentra cuando un tratamiento, digamos, de endodoncia fracasa en estudios es el Enterococo fecalis. Por su nombre no es de la boca, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, imagínate la capacidad que tenemos nosotros de llevarnos las manos a la boca, pues, agarrando siempre todo, sí, ¿no? Entonces, por eso es una cavidad muy, muy sucia. Entonces, pues de aquí partimos que ese alimento que está ahí es un sustrato que la bacteria necesita para replicarse y desarrollarse. Entonces, la bacteria llega ahí y como tenemos esas cavidades en las muelas y a veces surcos muy profundos, pues las bacterias tipamos como anidan ahí. Ya. Y los desechos de las bacterias son ácidos. Entonces empiezan a desmineralizar el esmalte y primero rompen el esmalte y llegan a la dentina. Y la dentina es prácticamente el resto del diente. O sea, nosotros vemos lo blanco y es el esmalte y es poquito. La dentina es todo, porque la dentina forma parte de la corona y parte de la raíz. Ok. Y la bacteria, al momento de entrar a la dentina, si bien ya tiene sustrato mineral, también tiene sustrato vital, ¿no? Ahí hay posibilidad de que se siga alimentando. Entonces, pues empieza a hacer más fácil su digestión y su replicación ya en un lugar mucho más cómodo y que nadie ya lo remueve cuando hay una cavidad. De hecho, las cavidades de las caries crecen como en forma de pirámide. Ya. El vértice está donde está la entrada y todo el diente se ahueca. Y hay muchísima gente que me dice, mordí un pan Bimbo y se me rompió la muela. Sí te creo, pero ya estaba
Y hay gente, digo, a lo largo de mi vida me ha tocado, muerdes y te duele. Claro. Ya traes ahí una infección y traes lleno de caries. La carie, no sé si la carie como tal produce dolor o es porque el hueso ya está, vamos, el diente y todo ya está lastimado. Ok. Hay una relación íntima entre el tejido nervioso, la pulpa que le llamamos nosotros, coloquialmente el nervio, y la dentina. El nervio, en etapas iniciales, forma la dentina. Y entre el nervio y la dentina hay si tú lo ves en magnificación, parece un panal de abeja. Entonces, las mismas células que forman a la dentina son parte de la pulpa y van dejando como una prolongación, como una colita, ¿sí? Entonces, cuando hay una invasión bacteriana, esas colitas de todas esas células se afectan y entonces empieza a haber una información de que hay algo anda mal. Y es cuando empieza a haber ese dolor, sobre todo a los cambios de temperatura y en ocasiones a lo dulce, ¿sí? A las jaleas, a la cajeta. Entonces el paciente come eso y ¡ay! Es una incomodidad. En la mayoría de esas ocasiones, si atendemos rápido esa incomodidad, prácticamente podemos salvarnos de una endodoncia. Pero si lo dejamos pasar, a lo mejor nos acostumbramos o a lo mejor ya el dolor no es tan fuerte porque la pulpa tiene capacidad de respuesta de defensa. Y puede llegar algún momento en que no nos damos cuenta y ese nervio ya no aguantó tanta agresión, muere y entonces cuando se hace el absceso. Ok. Y no va en relación, fíjate, un dolor de muelas y un absceso no va en relación a la destrucción del diente, o sea, cómo se vea de dañado. Hay dientes que se ven terribles y el nervio está feliz. Y hay dientes que se ven bien enteros y el nervio está súper triste. Sí. Mira, bueno, eso es lo que te digo que nos comentaban de niños que tú puedes poner esto, el diente está hecho de ¿qué, Ricardo? Quizás nos estamos metiendo en profundidades aquí, pero luego nos gusta en este podcast llegar a ellas. ¿Por qué es posible, si está tan duro, que algo de azúcar lo destruya, Ricardo? Como dices tú, es durísimo. Lo que pasa es que si bien el esmalte está producido por amelogeninas en su desarrollo y hay cristales de hidroxiapatita y se forman unos hexágonos preciosos, unos cristales que van siempre perpendiculares a la dentina. Pero llegamos a ciertas posiciones en los surcos donde ese esmalte es muy delgadito, muy delgadito. Nos gustaría que tuviera el mismo grosor a nivel de de los piquitos de las cúspides, pero no es así. Entonces hay lugares en donde está muy delgado o casi carecemos de él, como en el cuello de los dientes o como en la parte de los surcos, ¿no? Entonces te digo, ahí llegan las bacterias y empiezan a no removerse y sus ácidos empiezan a disolver este mineral. Como bien mencionas, el esmalte es uno de los compuestos más duros en el mundo. Si no me equivoco, creo que ocupa el 5º lugar de dureza. Bueno, hay una parte, Ricardo, y quizás no me quiero desviar hacia eso, pero toda esta parte de la búsqueda de desaparecidos a través de la identificación dental, en donde muchas veces es lo único que sobrevive, y a través de ahí, así es como logran identificar víctimas. Es una barbaridad esto que estamos hablando, pero sucede. Que de los cuerpos, incluso, y aquí hemos tenido episodios de qué ocurre cuando mueres, que muchísimos años después lo que sobrevive son piezas dentales, Ricardo. Sí, de hecho, hay una de las ramas que se llama odontología forense. Aquí en Saltillo tenemos a un doctor muy bueno, ¿sí? El doctor Arturo Zamora. Ya, qué interesante. Y de hecho hay una técnica que él desarrolló, está ahorita reconocido. Él estudió en la Universidad Autónoma de Coahuila. Es muy buena gente el doctor, aparte. Y él tuvo la oportunidad de ocurrírsele identificar. No estoy muy seguro de lo que te voy a decir, pero he escuchado que puede identificar la edad hasta del paciente con un diente. Mira.
Y el doctor está ahorita relacionado a nivel internacional con la técnica que desarrolló, ahora sí que orgullosamente coahuilense. Yeah. Y sí, es impresionante cómo la identificación cadavérica se puede dar por el tipo de dentición. Y me gustaría decirte que todavía estamos medio en pañales. Yo lo he pensado de decir, oye, estaría muy padre tener un banco de información con una tomografía, con una radiografía panorámica, pudiéramos llegar a tener un banco de información para identificar pacientes, ¿no? Pues esa es una forma. El futuro, sí, por supuesto. Sí, ya no sé si has visto en películas que sale ahí que le cambian hasta la forma del diente y no sé qué para que no lo rastreen. Prácticamente pudiera ser una herramienta bastante buena, porque sí me he enterado que de esa manera han identificado una persona que no puede. A eso voy, es que muchísimos años después de que uno muere, a menos de que uno sea cremado, lo que persiste son los dientes. Entonces, entiendo que la dentadura debería ser para siempre, por lo menos mientras nos mantenemos vivos, y ahí la importancia de cuidarlo. Ahora estaba comentando con mi madre, que le mando un saludo. Ella tiene todos sus dientes completos. Completos. Es una persona muy sana y es una envidia de dentadura, los mismos, digamos, tiró los dientes, porque toda esta parte, ¿no? Hay una edad en la que se te caen los dientes, Ricardo. De niño de 3, 5 años, algo así. Uh-huh. Tira los dientes. ¿Por qué los tiras, Ricardo? Cuando nosotros tenemos una dentición decidua o una dentición de leche conocida, ¿sí? Salen 20 dientes, y la función de estos 20 dientes es empezar a preparar a la cavidad oral en función, en estimulación para su crecimiento y desarrollo. Cuando el bebé y el niño nacen, si bien están cabezones, pero resulta que esa cabeza va a seguir creciendo, y los maxilares no son la excepción. Si nos quedáramos con esos 10 dientes, pues prácticamente con el paso del tiempo se separarían o quedarían totalmente no funcionales. Pero qué maravilla de evolución, ¿eh? Sí, es impresionante cómo hay esa exfoliación de estos dientes, y esta exfoliación está dada por la salida del permanente. Él los empuja. Hay ocasiones en que el paciente no va exactamente derechito, y nos ha tocado ver mamás que dicen, es que parece tiburón, trae un diente por delante y uno por atrás. Bueno, en esos casos en particular sí se tiene que quitar el diente deciduo para que el diente permanente se posicione en la mejor forma que se pueda, independientemente que a lo mejor pueda utilizar algún tratamiento de ortopedia que ayuda a los crecimientos de hueso, ¿sí? Para que se vea más armónico, para evitar ese crecimiento exagerado a lo mejor de la mandíbula en algún caso, o del maxilar. Se utilizan esos aparatos, y posteriormente utilizan ortodoncia, y con eso... Pero qué maravilla, mira, cómo la evolución humana nos da unos primeros dientes, supongo que para aprender a comer. Prácticamente, sí. Y después los tira, y vienen, digamos, los buenos, los definitivos, que luego asumo, pero tú confírmamelo, que te has enfrentado que en estos tiempos psicóticos sometemos nuestra dentadura a demasiado estrés, que hay muchos que no los acabamos. Lo que debería durar 80 años lo hacemos que duren 40. Sí. Muelas y otras cosas, ¿no? Sí, hay muchas situaciones relacionadas con desgastes por emoción, digámoslo así, o sea... Ansiedad y todo ese tipo de cosas. Sí, donde el paciente presiona o rechina, cualquiera de las dos. Pueden ser juntas, pero generalmente es un paciente que empieza a rechinar y se empieza a desgastar sus dientes, y otro que aprieta. Puede estar relacionada, hoy en día sabemos que sí, pero puede estar relacionada al estrés principalmente, como que es a lo que le echamos la culpa. Sí. Y segundo, también malposiciones dentarias, que puede ocasionar que haya puntos de contacto que generan ese desgaste. Y el último, los que hacen a veces pesas o ejercicio donde no utilizan algún guarda que les ayude, y también están haciendo apretamiento. Aprietas. A ver,
una mordida tiene un poder enorme. A ver, rompemos hielos, rompemos no sé qué otras cosas, piedras. Un amigo que rompía piedras con los dientes. Sí, son unas herramientas. Sí. Si bien, obviamente, nosotros hemos evolucionado al grado que ya no lo utilizamos como una herramienta, pero nosotros vemos a los animales. Es una herramienta de sobrevivencia. Entonces, los perros agarran todo y todo lo desgarran. Sí. Todos los animales. Entonces, si bien es una herramienta hoy, por todos los procesos que tenemos en la alimentación y las facilidades que hay de conseguir el alimento, pues ha cambiado montonales, ¿no? Y hemos hecho ahí tiendas enormes donde puedes encontrar cualquier tipo de herramienta como para estar abriendo las bebidas con él, ¿no? Sí, pero sigue habiendo gente que hace eso. Pero la evolución, Ricardo, y corrígeme, nos hizo tener estos dientes y algunos con filo, digamos, para, como dices tú, romper carne para poder comer. Ese era el propósito principal en su momento. Y como dices tú, bueno, después ya inventamos los utensilios de cocina para poder partir, pero el propósito era ese. Sí, claro, los dientes frontales prácticamente hacen un corte. Los caninos nos sirven para desgarrar, es de donde siempre nos apoyamos para tirar algo duro. Supongo que ese caninos viene de los animales. De los animales, sí. Sí, entonces mira que tienen unos colmillos bastante fuertes. Ya. Entonces, de ahí nosotros realmente, en una carne asada, que te toca un pedacito, y de ahí lo tiramos, pero en serio. Y los molares, pues es un molino, ¿verdad? Tienen la función de estar nada más triturando el alimento. Mira, qué interesante saber. Molares por moler. Sí. Bueno, o sea, la muela muele. Uh-huh. Mira, estoy conociendo esto, por eso es este espacio que tenemos para que quienes nos ven y nos escuchan en Spotify, les invitamos a que se suscriban y que den la campanita para que los nuevos contenidos les aparezcan ahí. Aquí nuestra gente de producción estará poniendo las redes sociales del podcast. Qué interesante. La muela muele. Lo que llaman caninos es esta parte viene del can, sí, que era desgarrar. Y estos dientes frontales pues también son como cuchillos. Sí, son para incidir, para cortar, para hacer el corte del alimento, ¿no? Ya. Qué interesante, Ricardo. Pues de verdad que ha sido muy alimentador esta conversación. Ricardo, ¿cuáles son tus redes sociales para quienes nos ven y nos escuchan, para que nuestra gente de producción aquí los pongan? Bueno, mi Facebook es Ricardo Toba Meri. Ya, con Y, Meri. Meri con Y y Toba con B mayúscula. Ya. Sin R. Ok. Y Instagram igual. Bien. Ricardo Toba Meri. Perfecto. Pues creo que ha sido muy interesante, Ricardo. Me voy con el nombre de los niños. Todo tiene un nombre por algo, un significado. Y después eso nos hace muy común. Y la vida diaria nos lleva a no prestarle importancia a eso, pero como iniciábamos nuestra charla, todo entra al principio todo es por la boca y ahí inicia todo. Te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomaste, Ricardo, para decirle a nuestro público toda esta importancia y creo que incluso si tú nos lo permites dará para una siguiente conversación si tú lo dispones así. Claro que sí, Marcos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto para mí venir a platicar de diente. Diente. Ahora sí que de dientes para afuera también, ¿verdad? Sí, y más hoy que es el Día del Odontólogo, y 9 de febrero, Día de Santa Polonia, que es nuestra patrona. ¿Y por qué es la patrona, Ricardo? ¿Sabes tú algo? Es mártir, sí. Ok. En el 249 después de Cristo. Esta persona vivía en Alejandría, más o menos en Egipto. A los 16 años a ella la bautizan. Su papá no era cristiano, pero ella la bautizan. Su papá era un prominente personaje en esa época en Alejandría. Y gracias a esto ella tiene acceso a la biblioteca de Alejandría, que en esa época era de las más emblemáticas. Sí, claro.
y se instruye mucho. Luego entra dentro de la, digamos, casi de la orden religiosa. Estuvo muy cerca de ese tema. Ella nunca se casó, ella vivió la religión como tal, y hay una revuelta por ahí, y pues empiezan a hacer como persiguen a los cristianos. Ok. Y le toca que la agarran y pues la obligan a que rechace a Dios, y ella se niega. Y entonces en esta negación le empiezan a golpear, y pues hay varios relatos. En una de esas dicen que la golpearon al grado de que la lastimaron sus dentaduras, y luego terminaron extrayéndole los dientes en vivo, digamos. En vivo, así, hay como tortura. Sí. Y luego, Era una forma de tortura medieval, sí. Una barbaridad, Terrible, porque sí. Luego todavía la llevan a las orillas de la ciudad, cuenta el relato, y prenden una hoguera y le dicen que si no se arrepiente la van a aventar al fuego, ¿no? Entonces ella pide tregua, así como que les da a entender que ella va a renunciar a Dios, y ella sola se avienta al fuego, ¿no? Ya. Y que ella en ese momento empieza a rezar el hecho de que cuando alguien tenga un dolor dental, le pida a ella y se acuerde de ella, y ella va a interceder con Dios nuestro Señor para que se mitigue el dolor. Mira qué interesante historia, ¿eh? Y no obstante, dice, el relato cuenta que las llamas no la consumían. Entonces la tuvieron que sacar de ahí y la terminaron guillotinando. Ok. Entonces, pues esta historia empezó a pasar de boca en boca. Pues sí, de dentistas. Y, exacto, sí. De boca en boca, sí. Y por las plegarias que ella menciona al momento de ya casi su fin, se le da como el patrono de los odontólogos. Mira. Entonces, pues es la historia de nuestra profesión. De nuestra profesión de Santa Polonia, ¿verdad? De nuestra patrona. Qué interesante, qué interesante. Nos quedamos muy satisfechos, Ricardo, y esperamos poder volvernos a encontrar muy pronto. Claro que sí, Marcos. Muchísimas gracias, y a quienes nos ven y nos escuchan, los invitamos para que el siguiente domingo, en punto de las 8, al nuevo capítulo de este podcast Dogma de Fe. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Marcos.